Amén. Entonces vamos a la palabra. Vamos a utilizar como texto base Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8 al 37. Y la palabra del Señor me habla del orden de Dios en mi vida. ¿Qué es lo que desea Dios en mi vida para que se vea la gloria de Dios en mi vida? Vamos a la palabra. Los que trajeron Biblia podemos abrirla en el libro Segunda de Reyes, capítulo 4, desde el versículo 8. Dice: Eliseo y la Sunamita. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Y yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Vamos a dejarlo hasta ahí y después lo vamos desglosando. Vamos a orar por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, yo te ruego que esta palabra, Señor, haya cabida en cada corazón. Yo te ruego, Señor, que seas tú soplando sobre tu palabra, Señor, y que se vuelva vida sobre cada hueso, sobre cada alma, Señor, sobre el corazón, Señor, de la iglesia. Que seas tú, Señor, abriendo el corazón de la iglesia para que la palabra repose, Señor, dentro de ellos y nunca, Señor, se aparte de tu corazón ni del corazón de ellos tu palabra, Señor. Que la palabra de Dios sea atesorada en cada corazón, que la palabra de Dios sea escrita con tinta indeleble, con tinta de oro, Señor, y que nunca se nos olvide tu palabra, Señor, y que siempre, Padre, en cualquier circunstancia en que nosotros estemos, tu palabra haga para lo que haya sido enviada. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. La palabra del Señor me dice que había un hombre profeta de Dios llamado Eliseo. Y este hombre iba caminando siempre por las calles de Sunem y frecuentemente pasaba por delante de la casa de esta sunamita. Y esta mujer veía que este hombre pasaba por la casa. Ella sabía que él era una persona que como que hacía algo para Dios, pero todavía no le conocía, porque la palabra dice que ella varias veces lo invitaba a comer a su casa. Y que después de que él venía y compartían el alimento, él se iba. Pero dice la palabra que ella entendió, porque en el capítulo 9 dice: y ahora yo entiendo. Después de que compartía comida con él, empezó a conocerlo, empezó a tratarlo. De pronto tenían conversaciones, de pronto él le comentaba: voy a ir a hablarle de parte de Dios a tal persona, o el Señor me ha enviado, o que muy seguramente estaba hablando de las maravillas de Dios. Y esta mujer entendió que este hombre era un hombre de Dios. Dice: es varón santo de Dios. Y que cuando esta mujer entendió que el hombre que estaba comiendo con ella seguidamente era un varón de Dios, dice la palabra que ella fue a donde su esposo y le dijo que le hicieran un aposento, que levantaran paredes, que colocaran allí cama, mesa, silla y candelero. Dice la palabra del Señor que esta mujer, cuando entendió que él era un varón de Dios, no le apartó una habitación más de su casa. No le dijo: bueno, quédese en el sofá de la casa. No le dijo: bueno, yo le extiendo una colchoneta por ahí para que usted se quede. ¿Qué dijo ella? Voy a hacerle. Le edificó, le construyó, porque dijo que levantó paredes y le construyó un aposento para este hombre de Dios. Y no solamente se lo construyó, sino que también le colocó una cama, una mesa y una silla y un candelero.
O sea que ella le amobló el lugar, que el lugar cuando él viniera se sintiera cómodo, se sintiera satisfecho, tanto que cuando él pasara le dijera que sí quería quedarse dentro de ese aposento. Pues hoy les cuento, mis hermanos, que espiritualmente ese hombre y ese varón de Dios también se llama Jesucristo. Que ese hombre y ese varón de Dios, cuando se sientan a la mesa a comer, es cuando venimos nosotros a comer la palabra de Dios. Cuando usted empieza a escuchar la palabra y usted empieza a alimentarse de la palabra, y aunque espiritualmente usted no lo puede ver, en este momento estamos comiendo con el Rey, estamos cenando con el Rey, estamos disfrutando de la palabra del Rey. Y dice la palabra que esta mujer, cuando estaba compartiendo comida con él, fue cuando ella entendió que él era un varón de Dios. ¿Y cuántos de nosotros entendemos que cuando venimos a escuchar la palabra se nos revela Jesucristo a través del Espíritu Santo? Se nos revela la identidad de nosotros a través del Padre, a través de la palabra. Quiero que usted sepa, mi hermano, que la palabra del Señor es viva y eficaz, que el Espíritu Santo y que nuestro Señor Jesucristo está tocando a la puerta y llama y quiere que nosotros le abramos la puerta de nuestro aposento. Pero ese aposento tiene que estar organizado. Ese aposento tiene que ser levantada paredes, tiene que estar construido. Ese aposento tiene que estar organizado. Ese aposento tiene que ser habitable para Dios, para Jesucristo, para el Espíritu Santo de Dios. ¿Quiénes de ustedes saben que Jesucristo nos ama? Pero que Dios es un Dios de orden. Y necesitamos ordenar nuestra casa. Necesitamos ordenar nuestra casa espiritual. Necesitamos edificar para que nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo moren y reposen y se queden dentro de nosotros. ¿Cuántos de nosotros sabemos que día a día, que día con día, usted está construyendo una casa para Dios? Pero cuando nosotros hacemos la palabra de Dios, dice la palabra que Jesucristo está haciendo morada para nosotros en los cielos. Pero usted aquí en la tierra tiene que hacer morada para el Espíritu Santo, para que Él habite dentro de usted. Mientras usted trabaja aquí en la tierra en su vida para hacerle morada al Espíritu Santo y que Él repose dentro de usted, Jesucristo también está haciendo morada en los cielos, construyendo nuestras casas, nuestra morada para habitar eternamente con Él. Tenemos que despertar, iglesia. La palabra de Dios dice también en el libro de Ezequiel capítulo 37, dice la palabra que había un valle de huesos secos y que en ese lugar estaba un profeta, también profeta. Estaba el profeta, estaba en ese lugar. Y resulta que el Señor le dice que profetizara sobre esos huesos. Y este hombre obedeció la voz de Jehová y profetizó sobre los huesos. Y esos huesos no se levantaron hasta que llegara el soplo del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero ¿qué pasó antes? ¿El Señor sopló directamente sobre los huesos secos? No, ¿verdad? ¿Qué pasó en esa cita bíblica? Dice la palabra del Señor que primero fueron creados los tendones, después fue creada la carne, después fue creada la piel, y cuando ya estaban los cuerpos todos organizados, todos creados, aún seguían ahí. Eran cuerpos, pero sin vida. Y después de que se ordenó el cuerpo, que se juntaron los huesos, después de que se organizó todo el cuerpo con los tendones, la carne y la piel, la palabra dice que Jehová le dijo a este hombre, Jehová le dijo, profetiza al espíritu. Y el profeta dijo, ven, espíritu de los cuatro vientos, sopla sobre estos cuerpos. Y dice la palabra que los cuerpos cobraron vida. Pero ¿cuándo? Cuando se ordenó y se reconstruyó el cuerpo. Dios es un Dios de orden.
Dios es un Dios que quiere habitar en nosotros, pero necesitamos organizar y ordenar estas casas. Dios este mes nos ha hablado mucho de la santidad. Y eso nos cuesta a nosotros, porque la santidad es una integridad del ser humano. Ser uno íntegro en todos los aspectos de nuestra vida. Mi pastora tocaba unos temas muy importantes que cuando nos vamos a aplicarlo realmente a nuestra vida nos encontramos con tropiezos. Pero es necesario, porque el Señor está llamando a un pueblo que está pereciendo, pero que necesita vida. Y para recibir esa vida necesita el soplo, pero para recibir el soplo Dios quiere el orden de Dios en su vida y en mi vida. Dejar todo aquello que estamos haciendo mal, aceptar la ofensa, aceptar la humillación. Van a venir ofensas, van a venir humillaciones y tenemos que rendirnos delante del Señor para que el Espíritu Santo no se contriste. Van a venir tentaciones a nuestra vida, van a venir propuestas deshonestas a nuestra vida, pero así yo tenga mucha necesidad, yo tengo que renunciar a ellas para poder hacer habitación, para que yo sea habitación para el Espíritu Santo. Vamos a tener que renunciar a gustos, a deseos personales, para que el Espíritu Santo de Dios pueda soplar y habitar dentro de nosotros. Cuán importante es la presencia de Dios. Mire, la palabra de Dios dice que la mujer sunamita, cuando entró este varón al aposento que ella le había hecho, dice la palabra que Eliseo mandó a Getsi y le dijo: ve y háblale a la mujer sunamita, porque ella nos ha atendido muy bien, ha sido muy solícita con nosotros y lo ha hecho con mucho esmero. Era una mujer que se esmeraba por agradar al profeta para que el profeta se quedara en ese lugar. Y asimismo nosotros como pueblo de Dios tenemos que esmerarnos todos los días. Señor, hoy quiero hacer las cosas bien. Señor, hoy yo quiero agradarte. Señor, ayúdame a hacer las cosas bien, correctamente. Vamos a estar en momentos y en situaciones que de pronto no vamos a saber manejar, pero es mejor pedirle al Espíritu Santo que nos ayude antes de equivocarnos, antes de contristarlo, antes de apagarlo, para que el Espíritu Santo tome y cobre posesión de nosotros y nosotros poder ser libres a través del Espíritu Santo. La palabra dice que cuando este varón fue a donde la mujer sunamita a ofrecerle algo: dime qué quieres que diga. ¿Tú quieres que yo hable con el rey?, le dijo el profeta. ¿Quieres que yo hable con el jefe del ejército? ¿Quieres que intervenga por ti? Fue solícito al deseo y a la petición de esta mujer sunamita. Muchos de nosotros queremos milagros y el Señor lo puede hacer, y si usted tiene fe, el Señor lo va a desatar. Pero la mujer sunamita se esforzaba para que el hombre habitara dentro de esa casa. Y nosotros debemos esforzarnos primero para que el Señor habite dentro de nosotros, y después el Señor va a fluir en el milagro. Dice la palabra que él mismo fue y le dijo: ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Y cuántos de nosotros deseamos que esa oración sea escuchada? ¿Cuántos de nosotros deseamos que el clamor por años sea respondido? Pues hoy le digo el milagro o el secreto de que se detonen los milagros en nuestra vida. Cuando usted tiene una casa ordenada, cuando usted cumple los propósitos, o cuando usted cumple la palabra de Dios en su vida, el Señor mismo le va a decir: ¿tú qué quieres? ¿Tú qué deseas? Él va a ser solícito a su oración. Él va a ser solícito a su petición. Pero el Señor está más interesado en tu corazón, iglesia. El Señor está interesado en tu corazón, iglesia. El milagro Él lo puede hacer en un segundo, pero si Él te da el milagro y luego te pierdes, ¿qué va a pasar con nosotros? Él quiere que se salve nuestra alma. Y lo dice la palabra del Señor. Vamos a corroborarlo con la palabra, porque muchas veces en los medios de comunicación nos dicen o nos enseñan que nosotros estamos creados para recibir milagros.
solo milagros, y no nos hablan de lo que Dios quiere para nuestro corazón y nuestra vida. Dios está más interesado en tu corazón, porque el milagro Dios lo puede hacer en un segundo, pero la salvación para ti va a ser eterna, y tenemos que entender esa palabra de Dios. Dice Ezequiel en el capítulo 36, en el versículo 25: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todo vuestro ídolo os limpiaré. Y os daré corazón nuevo. ¿Qué va a dar? Un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón, de piedra, y os daré un corazón de carne. El Señor, ¿de qué me está hablando primero? De mi corazón. El Señor me está hablando primero de mi corazón, y sigue diciendo el 27: porque dentro de vosotros y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Mire el orden de Dios. En la cita 26 o en la cita 25, el Señor comienza diciendo que Él me va a limpiar, que seré limpio de mi inmundicia. Y después me dice el Señor: y te daré un corazón nuevo. Y sigue diciendo la palabra que Él colocará un corazón de carne en vez de piedra, dice la palabra. Y que luego de eso pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, que guardemos sus preceptos, y que los pongamos por obra. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, dice la palabra de Dios. El Señor desea tu corazón. El Señor desea que tú vivas conforme a su palabra, porque eso es lo que te va a traer salvación. El milagro te va a traer alivio. El milagro te va a traer descanso, y gloria a Dios, porque yo también deseo esos milagros. Pero qué hermoso y qué tan sabio y qué tan poderoso es el Señor, que Él nos lleva primero a hacer un llamado a nuestro corazón. Él quiere que nosotros entremos en su presencia, que no solamente comamos con Él. Comer con Él es venir solamente a recibir palabra, y después cuando me voy sin entendimiento, porque dice la palabra de Dios que la mujer sunamita entendió, y que cuando entendió fue que empezó a edificarle morada a este varón. Que hoy mismo nosotros empecemos a edificarle morada al Espíritu Santo. Que la palabra de Dios se vuelva real en nuestra vida, y yo pueda de puertas para afuera ser una persona como Cristo quiere que yo sea. Que podamos ser transformados y cambiados, que podamos cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Necesitamos caminar orientados a través del Espíritu Santo, y vamos a ver los cielos abiertos, las puertas abiertas dentro de nuestra vida, porque la palabra dice que el Señor nos va a dar toda la heredad que le había dado a nuestros padres, pasaría a nosotros. Y si usted le cree a Dios, y si usted lee la palabra, sabe que es verdad. Sabe que es verdad. No es palabra de engaño, no es palabra personal, sino es palabra viva. Ezequiel 36, versículo 25 al 28. Y dice el 29: y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no te dará hambre, dice la palabra. Que no te dará hambre. ¿Cuántos de nosotros deseamos esa abundancia en nuestros hogares? ¿Cuántos de nosotros estamos colando y bebiendo y no tenemos la oportunidad, o pensamos que no hay oportunidad para nuestra vida? Pues hoy el Señor te está diciendo cuál es la manera correcta y qué es lo que debemos hacer. En el nombre de Jesús depositamos esta palabra dentro de la iglesia.